Producciones Mapei presenta Glosa con J.M. Hidalgo. Definir a un político por ejercer el derecho de ser elegido cuantas veces la Constitución se lo permita, no creemos que se deba considerar como una ambición. Sobre todo cuando ese político, como el doctor Leonel Fernández, que ha sido presidente en 3 ocasiones, y 2 de ellas obteniendo un triunfo por encima del 50% de la aprobación de la ciudadanía, se debe considerar hacer una afirmación de que constituya un peligro. Si a eso le agregamos que en la actualidad es el político, después del presidente de la República, mejor valorado y con una simpatía en aumento cada día, a pesar de dirigir el partido más joven creado en el país, esos juicios deben de ser sustentados con argumentos sólidos, no un simple decir por decir. Catalogar a quienes consideren la postulación del presidente de la Fuerza del Pueblo como para un próximo periodo electoral, catalogarlos como ciegos, es hasta ofensivo. Nuestra reflexión al respecto en nuestro programa de hoy. Además, daremos otro vistazo a la realidad de Ucrania y la sospechosa retirada de las tropas rusas de ciudades donde destruyeron cientos de infraestructuras desde centros hospitalarios, edificios residenciales y de servicios públicos, hasta dejar miles de cadáveres de ciudadanos civiles asesinados con las manos atadas y dejados en plena calle, y otros en fosas comunes dentro de bolsas de plástico o en simple ropa de vestir. Consideramos que esas retiradas rusas, aparte de reubicarse, han decidido no quedarse en esas desoladas y destruidas ciudades, ya que allí no se cuenta con nada para sobrevivir, ni alimentos, ni agua, ni dónde guarecerse. Semana Santa será el momento de reflexión de todos los católicos o de todos los cristianos, y nosotros agregamos de todos los PRMistas ante la declaratoria de 18 senadores que confirman el apoyo a Paliza y Carolina como presidente y secretaria del PRM respectivamente. También le están diciendo y le están manifestando un rechazo a Guido Gómez Mazara, de quien aún no se sabe cuál será su estrategia para lograr que la convención del partido no sea por delegados. Finalmente, daremos un breve resumen de otras noticias en la semana que concluye en este día. Con ustedes, J.M. Hidalgo en Glosa. Bienvenidos. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. El objetivo final y el porqué de los políticos es el poder. El político que no aspire y haga lo que tenga que hacer para alcanzar el poder en sus diferentes niveles, carece de razón de ser. Desde la sencilla actuación en la familia para orientar a sus hijos, o ser un referente dentro de la familia materna, ya es un indicio de actuar políticamente. Esto no es negativo, ya que lo que mueve al ser humano a superarse es alcanzar el grado máximo de bienestar, de felicidad, aunque no lo logre tal y como lo desea. Se empieza por esa primera etapa familiar y de ahí va incursionando en lo social. Tener poder de influir en la sociedad desde una organización simple, como un club deportivo, cultural o de simple entretenimiento, es algo inherente en el ser humano y, diríamos nosotros, en todos los seres vivos. Eso lo podemos apreciar en los animales y hasta en los árboles, cuando uno supera al otro. Luego que usted adquiere cierta notoriedad en el ambiente donde se desenvuelve, bien pueden nacer las aspiraciones políticas. Desde querer ser un dirigente de un partido, hasta participar en elecciones para ser regidor, síndico, diputado, senador y hasta presidente de la República. Esto lo vemos como normal y hasta necesario, ya que en la política se llega al poder y desde el poder es como se puede servir en sentido macro
sobre la organización y el desenvolvimiento social y económico de un país. Si bien es cierto que desde el sector privado también se puede contribuir con una mejor sociedad, es desde el gobierno del Estado que se trazan las directrices generales para el comportamiento en sociedad. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad. Si no nos gusta, es por ver pasar a muchos políticos por el poder sin resolver los más agravantes problemas sociales de desigualdad e injusticia, entre otras tantas. Pero es así. No es verdad que cuando un político llega a la máxima posición del Estado, una vez cumpla su periodo, deja de ser político. Quienes hacen eso no son políticos en esencia. Pueden desarrollar un buen papel, eso no lo negamos, pero el político siente y vive la necesidad. Sobre todo si es un profesional que no le interesa lo pecuniario y que, por el contrario, su motivo sea el trabajar para una sociedad mejor. Sabemos que es un tanto difícil encontrar a políticos con venas para solo trabajar por el bien común. Eso no lo ignoramos. Habrá uno mejor intencionado que otro, y también hemos visto en la historia de la humanidad a políticos con formación profesional lo suficientemente capaces de lidiar con los problemas sociales, obteniendo por lo menos un estado de relativa calma, seguridad y de bienestar. El político perfecto no existe, y es que la sociedad exige tanto y es tan compleja que siempre tendremos a personas inconformes. En términos generales, la sociedad es muy injusta, comenzando por los ciudadanos mismos y agravados con políticos desmedidos que solo ambicionan el poder por el poder y no el poder para servir. De lo que sí podemos darnos cuenta es quien ejerce la política desde el punto de vista social y de quienes son políticos para ostentar fortunas, empresas y lujosos bienes para satisfacción personal. Tan solo hay que ver su comportamiento individual. ¿Cuáles son aquellos políticos que se preparan constantemente para ejercer el poder con capacidad y seriedad, y aquellos que no tienen la debida preparación que exige dirigir desde cualquier nivel a la sociedad? Y decimos desde cualquier nivel porque, como ya hemos planteado, desde ser regidor hasta ser presidente de la República, el político es el responsable de trazar las directrices que deben regir a los ciudadanos. Se puede afirmar categóricamente que el hecho de que un político aspire cuantas veces la Constitución se lo permita para dirigir los destinos de una nación es una ambición sin límites. Vamos a reiterar que la esencia del político es el poder. Que ese poder lo ejerza para beneficio personal o para el bien común, eso es lo que hay que evaluar. ¿Es una ambición sin límites? Nosotros decimos que no. ¿Por qué? Porque los límites existen. Por ejemplo, nuestra Constitución es la que determina por cuánto tiempo o cuántas veces usted puede ser presidente de la República. Lo que pasa es que por nuestro país han pasado presidentes verdaderamente ambiciosos por el poder, pero sin la visión ni la capacidad de poder mantenerse en él. Esto ha traído como consecuencia que otros aprovecharan esas coyunturas y se han beneficiado logrando reponerse y asumir de nuevo el poder. Si vemos nuestra historia desde la caída de Trujillo, todos nuestros presidentes han querido permanecer en el poder y además la Constitución del momento les permitía gobernar indefinidamente. Que esos gobiernos, sobre todo los de Balaguer, se reeligieran con artimañas, eso es cierto, y no es admisible ni tampoco justificable. Bajo esas acciones de fraudes electorales, violaciones a los derechos humanos y una corrupción extrema,
Ahí sí podemos hablar de una ambición desmedida, desenfrenada y hasta enfermiza. Luego, aspirar a lo que se puede sin violar ni transgredir ninguna norma es totalmente legítimo. El deseo de permanecer en el poder de los demás presidentes siempre estuvo en sus planes. O vamos a ignorar que los presidentes estadounidenses, que tanto lo señalamos, no quisieran seguir después de 2 periodos, es decir, después de 8 años de gobierno. Lo que pasa, al igual que aquí en estos momentos, la ley de leyes limita ese ejercicio. Y cuando la última vez que se quiso modificar la Constitución para extender más allá de 2 periodos, se tuvo que hacer manifestaciones en contra de que ocurriera, independientemente de quién las dirigiera. Dejando fuera al profesor Juan Bosch, ya que su gobierno desgraciadamente no cumplió su periodo constitucional, nuestros presidentes han sido el doctor Joaquín Balaguer, el doctor Leonel Fernández, el ingeniero Hipólito Mejía, el licenciado Danilo Medina y actualmente el licenciado Luis Abinader. Por los años gobernados, se señalaría a Balaguer como el más ambicioso, seguido de Leonel y después de Danilo Medina. Luis Abinader podría empatar con Danilo de producirse una reelección que es totalmente válida, ya que constitucionalmente está establecida. Pero resulta que si Hipólito quisiera y tuviera el liderazgo para volver a gobernar el país, tiene la facultad legal de poder hacerlo. Y no lo veríamos como una ambición sin límites. Estaría ejerciendo un derecho que le corresponde. Al igual ocurre con el doctor Leonel Fernández, que gracias a Hipólito pudo volver a gobernar tras modificar la Constitución que prohibía la reelección para él seguir aspirando, cosa que no le resultó a Hipólito y le benefició a Leonel. Leonel no promovió ni en su gobierno ni durante el gobierno del 2000 al 2004 modificar la Constitución, a pesar de que se lo propusieron tal y como él mismo ha manifestado. Hubiese gobernado tan solo 4 años y hoy no le estaría dando tantos dolores de cabeza a sus adversarios. Si usted tiene la oportunidad legítima de aspirar, ¿a eso se le puede llamar ambición sin límites? Consideramos que no. Ya dijimos, la propia Constitución limita el ejercicio en el poder y esa misma Constitución le permite, en el caso de Leonel Fernández, poder aspirar. Ambición por ambición es cuando se quiere extralimitar un mandato constitucional para extender el periodo de gobierno presidencial. ¿Es Leonel Fernández un ambicioso del poder por el poder? ¿O no es más que un político que ejerce su derecho y da pie a la esencia misma del político tal y como expresamos al principio? Hay que tener en cuenta una cosa. Aparte de que la Carta Magna limita a 2 periodos presidenciales consecutivos y da paso a que otro político pueda acceder al poder, los espacios en política no se ceden. El papel del político es ganarse el apoyo en base a sus cualidades y aprovechando las oportunidades. Nos preguntamos, ¿acaso no quiso Bill Clinton seguir un periodo más? O como vemos ahora a un Obama con aura tan positiva que de seguro en su adentro tiene el deseo de volver a la presidencia de los Estados Unidos. Ahí tenemos, sin entrar en evaluación alguna, a Mr. Trump, quien ha manifestado querer volver a ser el presidente de los Estados Unidos. Independientemente de nuestro criterio sobre su gobierno, no lo catalogaríamos como una ambición desmedida o sin límites. Trump tiene todo el derecho a aspirar a gobernar de nuevo. Claro, ellos respetan y la sociedad americana da a respetar lo que manda su Constitución. ¿Es acaso Leonel Fernández un político ambicioso
acumulador de grandes riquezas materiales, sobre todo económico, ostentador de mansiones, empresario, poseedor de yates, fincas, aviones, etcétera, etcétera, o es un ambicioso político intelectual que solo su esencia política lo llama a querer volver? El que no compartamos su forma de gobernar es fácil de decidir. En poco más de 2 años tendremos la oportunidad de elegir entre Luis Abinader y Leonel Fernández. Y lo decimos tan categóricamente, entre ellos dos, por ser uno, el presidente de la República, y el otro, el principal opositor con la mayor experiencia de gobernar. Consideramos que ahí es que radica todo lo manifestado en contra de Leonel Fernández, al señalarlo como un peligroso, ambicioso político y de llamar ciegos a los ciudadanos que le siguen. A Leonel le están haciendo el favor de colocarlo cada día en primera plana. En lugar de resaltar las acciones de nuestro presidente Luis Abinader, que muy bien que está, a pesar de los pequeños escándalos en su administración, sus opositores políticos y otros contrincantes personales son quienes cada día le abren la oportunidad de estar en el escenario político a Leonel Fernández. Y eso de catalogar al pueblo dominicano y a sus seguidores como ciegos para no ver el peligro que representa Leonel Fernández de volver al poder, no es más que una expresión de desprecio y un juicio sesgado. Hoy en día, ni Leonel ni Hipólito representan peligro para nuestro país, mucho menos Luis Abinader. La sociedad dominicana ha madurado lo suficiente como para saber elegir entre cada uno de los políticos, porque muy bien que los conoce. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Estados Unidos y sus aliados occidentales se preparan para imponer nuevas sanciones sobre el Kremlin por lo que catalogaron como crímenes de guerra. Se calcula que más de 5.000 civiles fueron asesinados en la ciudad portuaria de Mariupol, de los cuales se tiene conocimiento que 210 de esos cadáveres eran niños. En tanto, en las calcinadas y silenciosas calles de Bucha y de otras localidades aledañas a la capital ucraniana, de donde las fuerzas rusas se replegaron, los investigadores intentan documentar lo que parece una masacre de civiles. Algunas de las víctimas recibieron disparos a quemarropa. Algunas otras fueron encontradas con las manos atadas o con quemaduras en la piel. En un cementerio de Bucha, los trabajadores comenzaron a colocar en un camión de transporte de alimentos más de 60 cuerpos que aparentemente han sido recogidos en los últimos días para ser enviados a una instalación para que se practiquen análisis adicionales. Esta no fue más que una masacre deliberada. Reino Unido y Alemania están solicitando que se investiguen como crímenes de guerra, mientras la Unión Europea reclama más sanciones contra Rusia. Estas son las primeras imágenes en el inicio de la invasión a Ucrania de la ciudad de Bucha, donde se pueden observar cómo el ejército ucraniano arrasó con las tropas rusas. Estas imágenes son de un ciudadano común que las tomó en medio de esta situación. Esto era lo que quedaba del ejército ruso en Bacha. Pero más luego, en el pasado mes de marzo, volvieron, pero fueron expulsados, no sin antes dejar una secuela de muertes y destrucciones y que el mundo desconocía. El Kremlin ha insistido en que sus tropas no cometieron crímenes de guerra, asegurando que las imágenes de Bucha son un montaje por parte de los ucranianos. Esto no es creíble. Independientemente de las imágenes y las noticias que uno recibe de Ucrania, que siempre serán en contra de Rusia, la verdad es que las destrucciones de autos de combate rusos por parte del ejército ucraniano no es un montaje, lo que supone
que los militares rusos estuvieron allí, por lo que se puede derivar que ellos fueron quienes cometieron esos horribles crímenes contra civiles indefensos ucranianos. Estas imágenes, captadas por satélite, muestran la fosa común donde yacen varios cadáveres de civiles ucranianos enterrados en bolsas de plástico. Aquí en Bucha vivían 35.000 personas al inicio de la guerra. De acuerdo a las informaciones, las autoridades han enterrado más de 400 civiles en diferentes lugares de la ciudad. Se habla de que familias completas fueron eliminadas, ya que se encontraron cadáveres de adultos, de niños y de ancianos. Las tropas rusas, como hemos informado antes, se ha replegado, ya sea por el acoso de las estrategias militares ucranianas o por decisión propia de reubicarse, dejando una estela de terror, de muertes y destrucción que el pueblo ucraniano no le perdonará. Las más recientes informaciones es que en esa retirada rusa de los militares están dejando miles de minas explosivas en casa y cadáveres, lo que claramente deja entrever un ataque a inocentes que no podrán circular libremente por su país en la posguerra, y esto solo recaería en la población civil. Y aquí, imagen del aeropuerto de Kiev, la capital de Ucrania, devastado por los combates. Según las autoridades ucranianas, se ha descubierto cuerpos de al menos 410 civiles en distintos poblados cercanos a Kiev. Y en Bucha contaron decenas de cadáveres con ropas de civil. Ucranianos dijeron ser testigos de esas atrocidades. En la ciudad de Odessa, varios misiles rusos han destruido una refinería sin que se reportara ningún muerto. Estas instalaciones están cerca de donde llega un oleoducto de Rusia. Se escucharon al menos 6 explosiones que se podían percibir a distancia. Odessa es otra de las ciudades que fueron atacadas por Rusia, destruyendo gran parte de sus edificaciones civiles. Las propias autoridades rusas han confirmado esos ataques, señalando que ese era su objetivo, que lo atacaron y confirmaron que lo hicieron por mar y aire, considerando que allí habían escondidos nacionalistas ucranianos. Aunque el diálogo no ha avanzado considerablemente para el encuentro personal entre Putin y Zelensky, y que la posición de Rusia sobre la península de Crimea y del Donbass permanece sin cambio, todavía se tiene la esperanza de que esto pueda resolverse. La Unión Europea también tiene previsto tomar sanciones adicionales, incluyendo un embargo al carbón. Sin lugar a dudas, es la mayor tragedia que se ha vivido desde la Segunda Guerra Mundial. Los países de la ONU decidieron este jueves suspender la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos en respuesta a los supuestos abusos que está cometiendo en Ucrania. Aunque la posibilidad de excluir a Rusia del Consejo de Derechos Humanos se comentaba desde hace semanas, Washington decidió dar el paso tras conocerse la supuesta matanza llevada a cabo en la localidad de Bucha, cerca de Kiev, donde las autoridades ucranianas acusan a tropas rusas de matar a cientos de civiles.
Usted está viendo Glosa con JM Hidalgo. Parece ser que la dirigencia del PRM está dispuesta a no permitir el paso a las aspiraciones de Guido Gómez Mazara para presidir el partido. Guido ha sido un ferviente defensor de que la masa del partido, desde el PRD y ahora en el PRM, sea quien elija su directiva. Habrá de enfrentarse ahora a los 18 senadores que manifestaron su apoyo para que continúen en la presidencia y en la secretaría José Paliza y Carolina Mejía, respectivamente. Ya el partido había decidido elegir sus nuevas autoridades por medio de una asamblea de delegados, cosa a la que se opone e impugnará Guido Gómez Mazara, y que ahora, sea cual sea el método, con el respaldo de estos senadores que de una u otra manera son influyentes, ya sea en los delegados como en la masa PRMistas, se le pone difícil a Guido. Pero no tan solo a Guido. Eddie Olivares, que representa a Hipólito Mejía, sale del escenario. Primero, porque no creemos que la actual secretaria, Carolina Mejía, haga causa común con él y dejar a un lado a Paliza. Además, ya la cuota de participación en el partido del expresidente de la República la tiene precisamente con ella, con su hija, por lo que Hipólito no hará ningún esfuerzo en pelearse con Abinader y sus seguidores funcionarios, ¿no?, para que le cedan el paso ni a Eddie ni a Guido, quien fue este último su consultor jurídico mientras fue presidente. Hay frases lapidarias que permanecen en la historia y en la memoria. Independientemente de si tienen o no tienen razón de ser, son memorables. No nos sorprendería escuchar a un Guido o a Eddie repetir aquello de que los venció el Estado. Lo que sí nos preocupa es cuál será la reacción y la suerte dentro del PRM, no de Eddie, sino de Guido, una vez que no logre hacer que la militancia que elija a su presidente, secretario y demás, y de que pierda sus aspiraciones. Algunos le catalogan como Guido el rebelde. ¿No será que Guido es el perseverante? ¿No será que él es el más popular dentro de la base del PRM? Siempre estaremos observando a este político en quien vemos una persona madura y preparada que tiene condiciones propias y enraizadas como para actuar en su defensa y en contra de quien sea. El proceso de inscripción de las candidaturas a los cargos internos culmina el 21 de abril, aunque Paliza y Mejía no han manifestado sus intenciones de permanecer en sus posiciones. Este manifiesto de apoyo por parte de los senadores es sumamente importante y motivador. Guido y Eddie han basado sus campañas en el supuesto rechazo que se produce desde la cúpula partidista a los dirigentes bajo de la organización. Las elecciones están supuestas a realizarse el próximo domingo, 15 de mayo. La disposición del gobierno de crear un fondo de 2.000 millones de pesos a modo de préstamo en condiciones especiales para el sector de salud privado recibió la crítica de congresistas que afirman que la red hospitalaria pública es la que necesita esos fondos. Los comentarios hacia este accionar fueron emitidos por los legisladores de la oposición, que señalaron que otorgar esa cantidad de dinero a las clínicas privadas no tiene sentido porque los pobres, que son los más afectados, no tienen cómo atenderse en centros privados. Por otro lado, la Embajada de Haití en República Dominicana informó que recibió del Ministerio de Relaciones Exteriores 206 pasaportes con visas otorgadas por el gobierno a igual número de estudiantes haitianos que residen y estudian en Santo Domingo. La sede diplomática indicó que con la entrega de los 206 pasaportes con visas dominicanas se completa el proceso
de 1.205 visas recibidas. Representantes de organizaciones populares, feministas y comunitarias convocaron a un paro por 24 horas en las 14 provincias de la región norte en reclamo de obras, rebaja de los artículos de la canasta familiar y de los combustibles. Con el lema "El Cibao marcha hacia la huelga regional", el conjunto de entidades convoca a la paralización del sector comercial, transporte y educativo para el día 25 de este mes. Los convocantes al paro se oponen a la construcción de presas que piensan levantar en San José de las Matas y Santiago Rodríguez, y también marcharán contra los ineficientes servicios de agua potable y energía eléctrica. El dirigente popular Osvaldo Brito, quien sirvió como vocero de las organizaciones convocantes, manifestó que las autoridades han incumplido los acuerdos a los que arribaron durante otras convocatorias, por lo que en esta ocasión descartan el diálogo. El dirigente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Ramón Alburquerque, advirtió que hay intenciones de darle un golpe de Estado a quienes militan en esa organización. Señalamos lo siguiente: esto es un golpe de Estado a la militancia del partido. Hágalo quien lo haga, es una fechoría política, indicó Alburquerque. La postura del alto dirigente PRMista surge en momentos en que son criticadas las intenciones de realizar una convención de delegados para escoger las autoridades partidarias y no una que involucre a los casi 2 millones de personas inscritas en la entidad, según él. La segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la tarde del jueves pasado la prisión preventiva contra Luis Dicen, el ex administrador de la Lotería Nacional, imputado por el sorteo fraudulento realizado el 1 de mayo del 2021, aquel famoso número 13. El tribunal acogió las conclusiones del fiscal Andrés Mena, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, quien resaltó la fortaleza de la acusación para que rechazara las pretensiones incoadas por la defensa de Dicen. Con el recurso, el administrador de la Lotería Nacional, el ex administrador, pretendía que se le variara la medida de coerción de prisión preventiva que cumple en el Centro de Corrección y de Rehabilitación en Najayo Hombres en San Cristóbal. El Ministerio Público le exhorta a la defensa que se prepare para la audiencia que se celebrará el 18 de abril, que es la audiencia preliminar, advirtió el señor Mena. Señores, hasta aquí nuestro programa Glosa de esta semana. Recuerde, nuestra transmisión los domingos a las 10 de la mañana y nuestra retransmisión los martes a las 7 de la noche. Además, en cualquier momento usted puede verlo en nuestro canal de YouTube. Gracias, hasta la próxima semana. Se despide J.M. Hidalgo. Producciones Mapei presentó Glosa con J.M. Hidalgo.